Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño. En esta oportunidad solo quiero compartir un pensamiento de algo que me ha llamado mucho la atención y que estoy seguro de que muchos de los que están ahorita en el ejercicio, en el llamado al ministerio y otros que están llevando a cabo la obra de Dios, se puede dar toda la posibilidad de que estén fuera de la voluntad de Dios. Una cosa es hacer la obra de Dios y otra cosa es que Dios haga su voluntad en nosotros, llevando a cabo su obra a través de nosotros. Me llamó mucho la atención una conversación que tuvieron los discípulos con Jesús. Eso está registrado en Juan 4:30-34. Dice el texto: entonces salieron de la ciudad hablando, refiriéndose a los discípulos, y vinieron a él, hablando de Jesús. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, aliméntate, come algo. Él les dijo, hablando de Jesús: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, confundidos: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús, escuchándolo, les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Observe el término voluntad y observe el término obra. ¿Qué diferencia hay entre lo que es la obra y entre lo que es la voluntad? ¿Cómo se puede correr el riesgo de pasar tanto tiempo dentro de nuestras congregaciones haciendo la obra de Dios y nunca hicimos su voluntad? Cuando las escrituras sagradas hacen referencia a la voluntad de Dios, está estrictamente ligada a Dios mismo. Dios y su voluntad es una sola cosa, caso que no se da en lo absoluto con la obra de Dios. El hacer la obra de Dios hasta cierto punto es fácil. ¿Por qué usted dice eso, maestros? Porque está en proporción directa a mis deseos, es lo que yo deseo, a mis planes, mis proyectos, está ajustada a mi agenda y en la mayoría de los casos está ajustada a mis comodidades, a mis condiciones, a mis posibilidades, aún a mis propios esfuerzos, que tiene mucho que ver con el humanismo, que es suficiente para llevar a cabo la obra de Dios, porque para llevar a cabo la obra de Dios el humanismo es suficiente. Con el humanismo, ¿qué es el humanismo? El humanismo es el poder que el ser humano tiene inherentemente en él para llevar a cabo sus propios objetivos, aún dentro de la obra de Dios. Con el humanismo yo puedo manipulo, intimido, controlo, miento. ¿Qué no hago yo con el humanismo? Por eso es que llevar a cabo la obra de Dios hasta cierto punto es fácil, porque esto, repito, tiene mucho que ver con mis deseos. Es lo que yo deseo, si estoy en el lugar que yo quiero, estoy haciendo lo que yo quiero hacer, estoy con la gente que yo quiero. Esto tiene mucho que ver con mis planes, con mis proyectos, ajustado a mi agenda en la mayoría de los casos. Está ajustado a mis comodidades, a mis condiciones, a mis posibilidades. Como ya lo dije, aún hasta mis propios esfuerzos. Pero el hacer la voluntad de Dios es la etapa más difícil de la vida en aquellos que fueron llamados, capacitados, preparados por Dios y enviados. Porque el hacer la voluntad de Dios está ajustada a su designio, ya que está ligada a una dependencia, a una decisión, a una determinación, a una abnegación, a una abstinencia, a la entrega de la voluntad. Que todo esto viene como producto de dos factores que son determinantes. Uno de ellos es el quebrantamiento y el otro es la vida en el Espíritu. Que la vida en el Espíritu, el consagrarme al Espíritu, el depender de Él, de su dirección, de su guía, de su enseñanza,
está en proporción directa de que haya una entrega de una voluntad, pero para que haya una entrega de una voluntad tiene que haber un quebrantamiento. Entonces, en cuanto al quebrantamiento, si esto no se da en la vida de los hombres, difícilmente podrá entender, captar y percibir la voluntad de Dios para su vida, que esto viene por el Espíritu, con una entrega. El quebrantamiento es una de las etapas más difíciles del ser humano, porque está en proporción directa de la entrega de una voluntad que indica una obediencia. El quebrantamiento produce una humillación, la humillación una abnegación, la abnegación la entrega de una voluntad, la entrega de la voluntad la sumisión, la sujeción y la sujeción la obediencia. El quebrantamiento es Dios tratando con la autosuficiencia de los hombres para que estos a su vez comiencen a depender de Él. Fíjese que cuando el quebrantamiento de la voluntad se activa en la vida del hombre, él mismo toca las fibras más profundas de su ser, neutralizando su potencial y sus habilidades para liberarlo de su autodependencia, autosuficiencia e impulsarlo a una mayor experiencia espiritual. Lo cierto es que el inmenso poder del quebrantamiento, cuando logra sus efectos en una persona, es capaz de revolucionar y producir vidas aún en medio de huesos secos. Dice que no habrá promoción espiritual sin que haya un quebrantamiento. Esta es una gran verdad que debe ser atesorada en el corazón de todos aquellos que son llamados, preparados y capacitados por Dios y enviados para un ministerio. Nunca nosotros debemos olvidar que hay un principio que desciende de lo más alto. Solo los verdaderos quebrantados ante Dios serán ascendidos y promovidos por Él, llevando a cabo su propósito. Jesús pasó por el proceso del quebrantamiento. Él le pidió al Padre que lo liberase de la muerte, del padecimiento, del estado de humillación y el estado de degradación por la que tuvo que pasar. Pero en su humillación, producto de un quebrantamiento, mientras se dio la voluntad al Padre para llevar a cabo su obra, Él se humilló, Él se dio la voluntad al Padre para llevar a cabo su obra. Y me llama la atención que el libro de los Hebreos dice que fue escuchado por su temor reverente. ¿Qué fue lo que Dios escuchó de la oración? Si Jesús dijo, pasa de mí esta copa, y Dios no le pasó por alto la copa, resulta que cuando usted analiza la oración de Getsemaní, se compone de dos tiempos y de dos partes. La primera es pasa de mí esta copa, y la segunda es que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que Dios escuchó fue la segunda parte de la oración. Jesús pasó por el padecimiento y tuvo que beberse la copa, y eso es producto de la entrega de una voluntad que vino como producto de un quebrantamiento. Apréndase esta verdad: ninguna de nuestras mejores motivaciones y nuestras mejores acciones, incluyendo nuestra mejor obra, puede ocupar el lugar de la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso nunca se le olvide. Dios está más interesado en que tú entiendas qué es lo que Él quiere hacer contigo que lo que tú quieres hacer para Dios. Las escrituras están llenas de hombres que cambiaron la obra de Dios por la voluntad de Dios. Comenzaron bien y terminaron mal. El caso de Saúl. Cuando nosotros leemos el texto sagrado en 1 Samuel, el verso 15 al 19, al 23, el capítulo 15 del verso 19 al 23, dice, porque pues no has oído la voz de Jehová, le dice Samuel a Saúl, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión. Ahí está la voluntad de Dios. La misión que viene siendo como las directrices que el Espíritu Santo te da para alcanzar una visión. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Esa es la voluntad. Más el pueblo tomó, aquí tenemos el problema con la obra, mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Quizás el motivo sea correcto, ¿ya?
pero ninguna de nuestras mejores motivaciones y nuestras mejores acciones pueden ocupar el lugar de la perfecta voluntad de Dios. Y Samuel dijo en voz de Dios, representando a Dios: se complace Jehová tanto en los holocaustos, obra, y en víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová, voluntad. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, obedecer voluntad es mejor que los sacrificios, obra. Y el prestar atención a la grosura y el prestar atención a su palabra, voluntad, que a la grosura de los carneros, obra. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, el caso de puedes ser la persona más rebelde envuelto dentro de la obra de Dios, aún sin cometer un acto de inmoralidad que se considere pecado, estás haciendo lo bueno, tu motivo es correcto, pero estás dentro de la obra y estás pecando porque Dios no te lo mandó a hacer. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo es idolatría la obstinación, la terquedad, obstinado, te hiciste lo que no te mandaron a hacer. Y por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, o sea, la perfecta voluntad de Dios, el pensamiento de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey de Israel. Esto no es nada fácil. El caso de David quiso y propuso en su corazón hacer un templo. Dice la palabra que David propuso en su corazón hacer un templo, y Jehová le dijo: no, tu motivo es bueno y tu obra será buena, pero si lo haces pecas, porque a quien yo escogí para hacer eso fue a Salomón, no a ti. Tus manos están manchadas de sangre por mucha guerra, mas al hombre que yo escogí para hacer esto fue a tu hijo Salomón, no a ti. Si David hubiese hecho el templo, su motivo es bueno, su obra es buena, pero se desvía de la perfecta voluntad de Dios. Maestro, una pregunta que surge en medio del pensamiento que usted está dando. ¿Cómo sé yo, maestro, que estoy en la perfecta voluntad de Dios y no estoy haciendo su obra? Porque el problema no es hacer la obra. Si Dios te mandó a hacer algo y estás envuelto en la obra de Dios, llevando a cabo la voluntad de Dios, pues está bueno. La obra es buena cuando incluye la voluntad de Dios. El problema es cuando tú dejas la voluntad de Dios por hacer la obra. Ahí te metiste en problema. Factor determinante que te dice a ti que tú estás en la perfecta voluntad de Dios. Primero, la dirección del Espíritu. El Espíritu Santo es el agente encargado de decirnos las cosas, el cómo las vamos a hacer, cuándo las vamos a hacer y dónde las vamos a hacer y con quién las vamos a hacer. Por eso Jesús dijo: cuando el Espíritu Santo venga, Él los guiará. La palabra guía es un término que se utilizó de un derivado de Geis y de Odegeo. Un Odegeo era uno que solía guiar ciegos, era el que llevaba a los ciegos y los llevaba y los traía de regreso, quitando todo pote, todo perol y tropiezo en el camino para que no fuese a tropezar y fuese a fracasar. Cuando Jesús dijo el Espíritu Santo los guiará, utilizó el término Odegeis y de Odegeo, indicando el Espíritu Santo es el que irá delante del camino, diciéndote el cómo hacer las cosas. Él los va a enseñar, los va a guiar, los va a dirigir a través del conocimiento de la verdad del reino. Él va a escudriñar la mente del Padre, que es lo que dice el texto, y se lo va a revelar a la iglesia para que la iglesia conozca la forma de Dios pensar, para que se conduzcan en el pensamiento de Dios y hagan la perfecta voluntad de Dios. Él tomará de lo mío y se los hará saber, porque todo lo que el Padre tiene es mío, por eso Dios le tomará de lo mío y se los hará saber. Ese es el primer factor determinante, la dirección del Espíritu. Por eso es importante tener una cátedra de neumatología, un conocimiento acerca del Espíritu Santo, para conocer la persona del Espíritu, porque la iglesia tiene un conocimiento del Espíritu, si es que tienen conocimiento desde el punto de vista teológico, plasmado en las Escrituras, pero no han hecho de ese conocimiento una verdad en ellos. De paso, algunos que no lo conocen, un gran porcentaje en nuestras congregaciones no conocen al Espíritu Santo, no tienen ni idea quién es el Espíritu Santo. He aprendido. Esto el apóstol Pablo lo tomó muy en cuenta. Pablo dijo que debemos ser guiados por el Espíritu. En Gálatas 5:16 en adelante lo dice Pablo. Pero en Hechos 16, el capítulo 16, versos 6 al 10, Pablo presenta un acontecimiento donde el Espíritu Santo lo guió, lo dirigió, o donde él fue dirigido por el Espíritu, donde hubo un contraste entre lo que es la obra y lo que es la voluntad. Cómo el Espíritu Santo lo desvió de hacer la obra y lo llevó a la voluntad de Dios. Dice el texto: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Ves? Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esa es la obra. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir
a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Obra. Pasando junto a Misia, descendieron a Troa y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión por el Espíritu, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto y entendiendo que esta era la voluntad de Dios, que el Señor nos estaba llamando para que le anunciásemos el Evangelio. ¿A quién? A los que estaban en Macedonia. Entonces aquí vemos nosotros cómo en Misia y en Bitinia estaba la obra de Dios, pero en Macedonia estaba la perfecta voluntad de Dios. Hombres que fueron dirigidos por el Espíritu para hacer la voluntad de Dios, aunque fueron desviados, dirigidos e impedidos por el Espíritu de no hacer la obra. Y el otro indicativo que por ende te va a mostrar a ti que estás en la perfecta voluntad de Dios es cuando vas a tener resistencia de las tinieblas. Porque las tinieblas, cuando son afectadas, porque tú estás haciendo la perfecta voluntad de Dios, comprometido con el reino de la luz, estás afectando las tinieblas, vas a tener oposición. Cuando usted está haciendo algo para Dios, todos los que son llamados, tomen en cuenta este principio. Usted está haciendo algo para Dios y todo lo que usted está haciendo le está saliendo perfectamente bien. Algo usted está haciendo mal. Cuando usted le está saliendo todo perfectamente bien, sin tener oposición, sin tener ataques, sin tener resistencia, algo usted está haciendo mal. O usted no está haciendo la voluntad de Dios, sino que se está desenvolviendo en la obra, o usted está aliado a las tinieblas. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque no es aceptable ni es razonable el que usted, comprometiéndose con la luz, esté afectando las tinieblas, haciendo la perfecta voluntad de Dios y las tinieblas, y usted no va a tener resistencia de las tinieblas. Son un indicativo que por ende te va a decir y te va a mostrar de que tú estás haciendo la perfecta voluntad de Dios. Es cuando vas a tener grandes oposición. Vas a ser tentado de parte de las tinieblas. Satanás se va a encargar de presentarte las más grandes ofertas. Si hablamos en cuanto a mostrarte la gloria, toda la gloria que un mundo te pueda dar, los más grandes escenarios, con la finalidad de que tú te apartes de la gloria presente de Dios y dejes de disfrutar la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Las grandes oportunidades, te va a presentar los más grandes escenarios. Lo hizo con Jesús. Le dijo: si tú me adoras, todos estos reinos te los presento, yo te los doy. Satanás se va a encargar de presentarte las más grandes oportunidades desde el punto de vista en relación a la tentación, tratando de activar tus concupiscencias desde el punto de vista negativo, activar tus concupiscencias desde el punto de vista negativo para que tú cedas a cualquier tipo de fornicación o todo relacionado a lo que es la fornicación. Él se va a encargar de eso, porque él se está dando cuenta que está haciendo oposición y él va a tratar de hacer eso. Las tentaciones te van a venir unas tras otras. Lo otro es que Satanás también se va a encargar de presentarte las más grandes ofertas desde el punto de vista financiero, que seas una persona fácil para sobornar, vendido al dinero, que tu mentalidad te puesta en el dinero y no en el propósito de Dios. Él se va a encargar de todo eso. También te va a hacer oposición a través de las enfermedades. En mi caso, yo fui diagnosticado de una enfermedad incurable para la ciencia médica, atacado fuertemente, los síntomas vinieron sobre mí y yo entré en un valle de sombra de muerte. Tuve que librar una batalla, el cual el Señor me dijo a mí: o le crees al diablo te mueres, o me crees a mí vives. Antes de que tu padre te engendrase y tu madre te concibiese, yo te había escogido para que fueras maestro de las naciones. Pero tú decides si le crees a él, entras en temores, en dudas, en ansiedades, te mueres, o me crees a mí y vives. Creí, yo libré una batalla. Le pasó al apóstol Pablo, fue mordido de una serpiente que contenía un alto nivel de veneno y no murió porque Pablo le creyó a Dios. Varias veces Pablo pasó por persecuciones que ya las vamos a estar nombrando. Jesús a punto también de que le quitaran la vida siendo niño, Dios lo libra. El caso de Moisés también pasó, el caso de José. O sea, van a venir momentos duros, fuertes, atentados en contra de tu salud, de tu familia, de tus hijos,
de tu hogar, y para usted de contar, vas a tener resistencia, porque las cosas que Dios te llamó a hacer no son fáciles. El ministerio es un reto, es un desafío, es una decisión, es una determinación de llevar a cabo algo sin tener retroceso. Entonces, vas a tener oposición. Ese es otro de los grandes indicativos que te van a mostrar aquí que tú estás haciendo la perfecta voluntad de Dios. El apóstol Pablo es claro en el asunto. Él escribe una serie de persecuciones que tuvo que pasar y librar y batallar y pasar hasta el otro lado y cumplir el propósito de Dios, porque nada de esto lo detuvo. Él dice, además de las afrentas, estuve en necesidades, en persecuciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en deshonra. Me han dado mala fama los engañadores, como moribundos, me sé aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces, azotes sin números, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he sufrido naufragio, un día y una noche he estado como náufrago en alta mar, en peligro de río, en el camino de muchas veces, en peligro de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambres, en sed, en fríos, en desnudez, despreciado, perseguido, difamado, hecho como la escoria del mundo, el desecho de todo, hasta hoy lo he sido. Pablo fue perseguido en Damasco, rechazado en Jerusalén, olvidado en Tarso, apedreado en Listra, azotado y atacado y preso en Éfeso, expulsado en Tesalónica y en Berea, tomado como impostor en Atenas y en Corinto, puesto en prisión en Jerusalén, acusado en Cesarea, víctima de naufragio en el viaje a Roma, mordido de serpiente en la isla de Malta, preso injustamente en Roma, morir decapitado sin derecho a la defensa, y en lo personal afirma traer en su cuerpo las marcas de Cristo, según lo que está en Gálatas 6:17. Que ese término marcas usado en el pasaje es del griego estigma, que indica las impresiones que se hacen con un hierro candente, ardiente, que es probable que el apóstol haga referencia a los sufrimientos físicos, ataques y persecuciones que había padecido por proclamar a Jesús como el Mesías y Señor en el desarrollo de su ministerio, que fue el propósito por el cual Dios lo llamó, desarrollando y llevando a cabo la perfecta voluntad de Dios. En una ocasión Jesús, por el Espíritu, en mi oración, me dio esta palabra que nunca se me olvida. Todas las ofertas que Satanás te presenta en el área de la tentación solo están midiendo el nivel de gloria a la que mi Padre te quiere llevar. Cuando Satanás me ofreció los reinos, yo dije para mí, ¿cómo será lo que mi Padre tiene cuando este animal me ofrece todos los reinos? Y todos los ataques, las persecuciones y las afrentas y la resistencia que tú tienes en las pruebas, en las tentaciones, solo están revelando el nivel de unción a la que mi Padre te va a mover a ti. Entonces, resiste, mantente siempre, nunca abandones el camino de la fe, nunca dejes de creer la palabra que mi Padre te dio, mantente en el propósito de mi Padre y mi Padre va a responder por ti, yo responderé por ti y el Espíritu, el Consolador que está en ti también va a responder por ti, pero no abandones la voluntad de Dios ni las ofertas que Satanás te presenta, incluyendo la obra de Dios. Satanás es tan astuto que se viste como ángel de luz, te escandila, y detrás de todas estas cosas él te puede presentar la obra de Dios para sacarte de la voluntad de Dios. Y puedes estar 40 años haciendo la obra de Dios y nunca hiciste la voluntad de Dios. Lo duro del caso es que cuando lleguemos al tribunal de Cristo, la iglesia, nosotros le vamos a dar cuenta a Jesús por lo que Él nos mandó a hacer, por las cosas que hicimos que Él no nos mandó a hacer y por lo que no hicimos que Él nos mandó a hacer. Le vamos a dar cuenta por las cosas que hicimos que Él no te mandó a hacer y por las cosas que no hicimos que Él nos mandó a hacer. Te vas a preguntar, Jesús, dame cuenta de lo que te mandé a hacer, le vas a presentar una serie de obras y después que tú le presentes una serie de obras, Él te va a decir, eso fue lo que tú hiciste, ¿dónde está lo que yo te mandé a hacer? Y eso lo presenta Pablo. Pablo te habla de dos tipos de materiales, unos que son resistentes al fuego y los otros que no son resistentes al fuego.
Esos materiales tienen que ver con la obra con el cual tú te vas a presentar en el tribunal. Si el material con que te presenta no resiste el fuego, sino que es extinguible, quiere decir que te presentaste con la obra que tú hiciste que no te mandó a hacer, y dice que tendrás pérdida de galardones, aunque sea salvo, porque el tribunal no es para condenar, sino para galardonar. Pero si el material con que te presentas resiste el fuego, quiere decir que te presentaste con la obra que él te mandó a hacer, porque no es la obra. Cuando la Biblia dice que cada quien recibirá según su obra, no es según la obra que hizo, sino según la obra que hizo que Dios le mandó a hacer. ¿Qué es lo que Jesús dice? Una comida tengo que comer. ¿Cuál es? Llevar a cabo la obra de Dios haciendo su voluntad. Fíjese como dice el pasaje. Presta atención a este pasaje ahora. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otros edifican encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, esos son los materiales resistentes al fuego, oro, plata, piedra preciosa, del cual representa la obra que tú hiciste que él te mandó a hacer, con la cual te vas a presentar en el tribunal. Entonces dice madera, heno y hojarascas. Esto, madera, heno y hojarasca, son el material extinguible que el fuego lo destruye, y esto representa la obra con que tú te vas a presentar ante el tribunal de que tú hiciste pero que no te mandó a hacer. Entonces dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, que la obra representada por el tipo de material, porque el día la declarará. ¿Cuál día? El día del juicio. Pues por el fuego será revelada, el fuego que viene siendo el tribunal. ¿Ya? Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida de ¿qué? De recompensa, porque no tiene que ver con salvación en juicio. Si bien él mismo será salvo, aunque así como pase por el fuego, porque el tribunal no es para condenar, sino para galardonar. Por eso es que cuando Romanos el capítulo 2, versos 5 al 6, primera carta a Corintios 3, 13, 15, Apocalipsis 2, 13 y 20, 13, 22, 12 y Jeremías 17, 10, dice que cada quien recibirá según su obra. Se refiere a la obra que Dios le mandó a hacer y no según su propia merced, en un capricho con motivos incorrectos. Aunque tenga motivos correctos y la obra es buena, ya te lo dije, pero Dios no te lo mandó a hacer, vas a tener problemas con Dios. Lo duro del caso es que tenemos el tipo de personas en nuestras congregaciones que pasaron toda la vida en la iglesia, 40, 50, 30 años, y no van a tener galardones porque nunca hicieron lo que Dios les mandó a hacer. Se desenvolvieron en la obra y descuidaron el propósito y la voluntad de Dios. Nunca entendieron, no fueron dirigidos por el Espíritu. Jamás tomaron en cuenta la vida del Espíritu. El Espíritu Santo nunca les pudo decir cómo hacer las cosas, dónde hacer las cosas y cuándo hacer las cosas y con quién hacer las cosas. Porque cuando Dios te llama al ministerio, Jesús constituye ministro, Dios te presenta una visión que viene siendo la meta, el objetivo, el propósito por el cual Él te llamó, pero también te presenta una misión a través del Espíritu Santo, donde viene la palabra los comisionó, misioneros. Ese término misión son las directrices que el Espíritu Santo te da, en la cual te vas a desenvolver para alcanzar la visión que Dios te dio. Entonces, la gente está ahorita haciendo obras. Para usted de contar, podría contar muchísimas. Y cuando llegan allá al tribunal, todas se les van a caer porque eso no fue lo que yo te mandé a hacer. Es así de sencillo. ¿Sí? Acuérdese que para Dios no cuenta lo que usted hace, para Dios cuenta el que usted haga lo que Él le mandó a hacer. Esa palabra, ya lo dijimos. Si lo que usted hizo, Dios no se lo mandó a hacer, eso es basura, eso es paja, eso es heno, eso es hojarasca, eso se llama basura. Para Dios no cuenta. Aunque lo que hiciste es bueno, con motivos correctos, trajo resultados, trajo beneficio a los que se desenvolvieron en la obra, eso está bien por ese lado, pero no fue lo que yo te mandé a hacer. Y aquí vamos a tener problemas con el Señor. Entonces, no vamos a tratar, señores, de vivir una vida en el Espíritu, que el Espíritu Santo sea el que nos diga
y que haya una entrega, un quebrantamiento, para que a causa del quebrantamiento haya una entrega de una voluntad, y que esa entrega de una voluntad sea determinada por una obediencia que vino por causa de una sujeción y que vino por causa de una sumisión. O sea, ahí no tendremos problemas con Dios cuando estemos en el tribunal. Vamos a ser galardonados, bien, buen siervo, en los pocos fuiste fiel, en los muchos te pondré, entre en el gozo de tu salvación, te va a decir el Señor. Esta es mi pequeña reflexión, preocupado. Lo hago con una gran preocupación de ver gente, hermanos, desenvolviéndose en la obra y están abandonando totalmente la voluntad de Dios. ¿Ok? Bueno, mis hijos, hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.